En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy nos compete buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 6, versículos 22 al 24. Mateo 6, versículos 22 al 24. Para que podamos buscar en nuestras Biblias y también pues va a aparecer en pantalla. Vuelvo y reitero, muy importante que tengamos nuestras Biblias, porque nuestras Biblias nos va a permitir escudriñar las Escrituras como aparece con un grupo muy significativo que aparece en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, y se denominan los de Berea. Qué grupo tan hermoso esos de Berea, y ojalá aquí haya muchas personas que se parezcan a los de Berea, que escudriñan las Escrituras. Bueno, Mateo 6, 22 al 24. Vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, qué interesante esta serie del Sermón del Monte que habla absolutamente de todo. Y nuevamente vamos a hablar de Dios y las riquezas, parte 2, para los que están llevando una continuidad. Hace 8 días dimos un preámbulo de las riquezas. Hoy vamos a hablar, porque el texto así nos lo indica, Dios y las riquezas, parte 2. Entonces, vamos a ubicarnos en el versículo 22, donde nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Esta es una afirmación que se da en un contexto que tiene una afirmación que tiene un trasfondo judío, donde observamos que el ojo es la ventana del alma. El ojo es la ventana del alma. Y entonces vamos a mirar lo siguiente: para poder tener una vista, según las personas especialistas, una vista muy buena, tenemos que ver 20/20, ¿no? Los que conocen algo de eso, o cuando hemos ido a que nos hagan un chequeo de los ojos, tenemos que tener 20/20, es decir, ninguna distorsión, no ver doble, nada de eso. Y para tener una muy buena vista, empecemos a tomar este ejemplo, tenemos que tener, por ejemplo, en el caso humano, en el caso de la salud, pues muy buenos hábitos. Tenemos que alimentarnos muy bien, tenemos que consumir cierto tipo de vitaminas que están en alimentos y todas esas cosas, ¿no? Para no tener una visión difusa, para no tener una visión distorsionada. Pues precisamente también así es en la palabra de Dios. Así también es en la palabra de Dios. Para tener una visión 20/20 en el campo espiritual, hay que tener 3 elementos muy importantes, los cuales son el amor, la misericordia y la justicia. Para tener una visión 20/20 en el campo espiritual, hay que tener estos 3 elementos que son muy importantes: el amor, la misericordia y la justicia. Vamos a mirar ahorita ejemplos sobre ello, precisamente de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos del amor, tú sabes que las Escrituras nos dicen: amarás a Dios
¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, pero que también tenemos que amar a nuestro prójimo. Cuando hablamos de misericordia, pues obviamente estamos hablando de personas generosas, de personas fieles, de personas serviciales, de personas que están pendientes de la otra persona. Misericordia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del tema de la justicia, pues estamos hablando de que nosotros como tal permitamos, como seres humanos, que Dios obre en nosotros, que Dios tome el control de todas las áreas de nuestra vida, porque ahí vemos esa justicia. Vamos a mirar entonces algunos ejemplos. Vamos a ir a el Evangelio de Lucas, vamos a ir a Lucas 10, 33, 34. Lucas 10, 33, 34, para ver un pequeño ejemplo de un acto de misericordia, incluida la justicia e incluido el amor. En ese pasaje de el buen samaritano, por eso buscamos Lucas capítulo 10, versículos 33 al 34, mientras lo van buscando, yo les voy generando el contexto. Vuelvo y digo, aquí leemos 2, 3, 4 versículos, 6 versículos, pero es bueno que tú anotes todo esto y en casa leas todo el contexto. Recuerda, sacar un versículo fuera de su contexto es peligrosísimo, bastante peligroso. Bueno, entonces, miremos qué nos dice Lucas 10:33, pero bueno, antes hago el contexto. Esta es una historia donde el Señor Jesús nos está relatando de un hombre que prácticamente es robado, es golpeado, y que en ese camino va a pasar un sacerdote, va a pasar un levita y va a pasar un samaritano. Se supone que el sacerdote y el levita tenían las prioridades para hacer misericordia, es decir, para ayudar a una persona que había sido golpeada o robada, o golpeada y robada, ¿no es cierto? Pero cuando tú lees la historia completa, te vas a dar cuenta, ni el sacerdote ni el levita ayudan. El que lo hace es el samaritano. Es el samaritano el que lo hace. Y vamos a mirar entonces qué nos dice la palabra de Dios. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Siguiente versículo. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mira, en este pasaje vamos a ver esas características de tener un buen ojo espiritual, porque ahí vemos la misericordia, ahí vemos la justicia y ahí vemos el amor. Ese es el buen ojo espiritual. Ese es el buen ojo espiritual. Y fíjate que es algo muy extraño, ¿no? Cómo el sacerdote y cómo el levita no ayudaron, no se interesaron por esa persona que estaba pasando un momento difícil. Si tú te das cuenta, ahí en el versículo 34, lo que hace ese samaritano, lo que está haciendo es tomando a esa persona, ayudándole, dándole los primeros auxilios, lo que diríamos hoy en día, ¿no? Porque ahí está hablando del aceite. El aceite en esos tiempos tiene un poder curativo. Estaba brindando esos primeros auxilios y estaba ayudándolo. Bueno, miremos otro ejemplo en Hechos 4:32. Hechos 4:32. Estamos hablando del ojo bueno espiritual, del versículo 22 de Mateo 6. Pero ahora nos vamos a Hechos para ver otro ejemplo soportado a la luz de la palabra, que sea la palabra que nos hable, en Hechos 4:32. Hechos 4:32. Y dice la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí vemos el ejemplo de la iglesia primitiva, y ese ejemplo tiene una característica, es de los que habían creído. O sea, si todos los que estábamos acá hemos creído, pues tenemos algo en particular, y es nuestra fe en Jesucristo, ¿no
¿no es cierto? Pero si hay personas que no han sido asentadas realmente en el Evangelio, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? No va a ser fácil ponernos de acuerdo. Pero aquí hay un ejemplo en que dice, bueno, lo que yo tengo es para poderlo también compartir. Lo que Dios me ha dado también es para poderlo compartir, porque Dios me ha bendecido, y si Dios me ha bendecido, eso es para poderlo compartir, porque ha entendido los principios básicos de la palabra de Dios, que nosotros no somos dueños de nada. Y eso ellos los entendieron. Nosotros no somos dueños de nada. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablamos algo sobre ello? No somos dueños de nada. Y cuando esta multitud que estaba ahí había creído, estaban de acuerdo, dijeron, no, aquí todos somos uno solo realmente, y no hay por qué nadie esté pasando necesidad. Ahí también encontramos principios de amor, principios de misericordia y principios de justicia. Y miremos un pasaje adicional de este punto, Proverbios 22, 9. Proverbios 22, 9. Proverbios 22, 9. Busquémoslo ahí en nuestras Biblias, Proverbios 22, 9. Mira que ahí nos habla, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente, al necesitado. El ojo, ahí habla, vea, el ojo misericordioso será bendito. ¿Por qué? Porque dio de su pan al indigente. Así que para que cuando tú estés leyendo ese pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 22, y nos está hablando de ese ojo, nos está hablando precisamente de una visión 2020, que es una visión bajo los parámetros del amor, la misericordia y la justicia. Pero sigamos avanzando. Volvámonos nuevamente a nuestro pasaje central para ir al versículo 23, ¿no es cierto? Sigamos ahí, donde dice el versículo 23 en este marco del Sermón del Monte: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y este punto es muy importante. Muchas personas quieren buscar a Dios. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Muchas personas quieren buscar a Dios. No estoy diciendo que la totalidad, pero muchas personas quieren buscar a Dios, ¿no es cierto? Pero quieren ir al cielo, pero quieren seguir en la tierra acumulando riquezas. Quieren ir al cielo, pero quieren seguir en la tierra acumulando riquezas. Esto es algo muy importante, porque si tú te das cuenta, todo ese pasaje del Sermón del Monte nos está diciendo, oye, cuídate de un corazón que esté deseoso de riquezas materiales. Cuídate de esa avaricia, cuídate de eso. Ahora, para mirar un poco más ese punto de ese ojo maligno, démonos cuenta que los fariseos, conocedores de la ley de Dios, tenían el ojo maligno. Miremoslo. Lucas 16, 14, 15. Miremos que los fariseos tenían el ojo maligno, es decir, ellos pensaban que buscando de Dios y acumulando riquezas se iban para el cielo. Eso era lo que ellos pensaban. Busquemos de Dios, pero acumulemos riquezas. Entonces, ese pasaje, Lucas 16, versículos 14 y 15. Lucas 16, para que lo corrijamos ahí. Lucas 16, mira lo que dice. Entonces les dijo, vosotros sois... y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Dejémoslo hasta ahí un momentico. Oían todas estas cosas los fariseos, que tenían una característica los fariseos. ¿Cuál era? Claro, eran avaros. Los fariseos, los conocedores de la ley, los que se supone que debían dar orden, los que se supone que en ellos estaba la instrucción, el mensaje de Dios para compartírselo a la gente. Es decir, ellos estaban contaminados.
Y entonces, ¿qué hacían los fariseos? Más encima se burlaban de Jesús. O sea, si este mensaje llega, algunos dirán, no, pero es que yo puedo ir al cielo y con mis riquezas, con mis cosas. Eso lo que está diciendo esa persona es falso. Y eso puede generar burla. Eso le estaba pasando a Jesucristo. Mira lo que dice el siguiente versículo. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tremendo esto, ¿no? Porque ¿sabes qué les estaba diciendo Jesús a los fariseos? Ustedes se justifican de sus propios actos ante los hombres, porque ustedes se han desviado de la ley de Dios y creen que están en lo correcto. Pero eso no es así. Eso no es así. Están equivocados. ¿Por qué? Porque ellos amaban la riqueza. Ellos amaban el dinero. Ellos amaban el mostrarse ante los demás. El decir que eran seres súper espirituales. ¿Para qué? Para que la gente los siguiera. Y mira, vamos a hablar hoy un poco, porque cuando lleguemos al versículo 24, vamos a hablar de eso que se ha mezclado hace unos 20 años, que es el Evangelio de la Prosperidad, las características que tiene. Y tú te vas a dar cuenta que son unas características que podemos ver desde la antigüedad, a través de esto. Porque ¿sabes qué? ¿Por qué hacían los fariseos eso? Los fariseos lo hacían para ellos tener el poder, para que en ellos se concentrara el poder, y para que ellos se sintieran bien. Pero realmente vino Jesucristo y les dijo: ustedes están desviados, ustedes están desviados. Entonces aquí nos damos cuenta que ese ojo maligno es una vista confusa y es el concepto de Dios de los bienes materiales. Es el concepto de Dios de los bienes materiales, y es la persona que quiere ir al cielo, pero quiere acumular tesoros en la tierra, quiere acumular riqueza en la tierra. Vamos a mirar más adelante. Entonces alguien dirá: ¿y es que tener bienes es malo? Pues no, todo depende cómo lo utilices. Claro, porque yo no te estoy diciendo que tener bienes es malo, no, todo depende de cómo está tu corazón. Esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, vámonos entonces a ese versículo 24, donde dice de Mateo 6, para continuar. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esas riquezas, por ejemplo, la versión anterior de la Biblia Reina Valera habla de las riquezas como Mamón, un dios sirio, Mamón. Entonces era el dios del dinero, Mamón, dios del dinero. O sea, no puedes servir a dos tipos de dioses. Entonces, uno, el Dios que conocemos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, pero resulta que hay otros tipos de dioses, en minúscula, y uno de estos era este Dios Mamón, el Dios del dinero, el Dios de las riquezas. Entonces, vamos a mirar un poco este punto. Démonos cuenta que ninguno puede servir. Ese tema de servir tiene que ver precisamente con, de alguna forma, servir tiene que ver con esclavitud. Miremoslo en el contexto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en este mundo nosotros, cuando no conocemos a Dios, estamos esclavos y le servimos a otro Dios. O sea que de alguna forma el ser humano no tiene sino dos opciones para poder servir: o le servimos al mundo o le servimos a Dios. Pero no podemos servirle a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. No hay más opciones. ¿Y qué ha pasado? El ser humano, como cree ser muy inteligente, como cree ser muy astuto, ha generado una tercera opción: le sirvo a Dios y le sirvo al mundo. Y nos sentimos bien en ese lado y en el otro lado.
estamos felices, estamos contentos, porque le servimos al mundo, pero también le servimos a Dios. Y qué alegría, todo está perfecto, en nosotros no hay ningún problema. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que no lo puedes hacer, no puedes hacer eso, no se puede hacer. Miremos que ese servir a dos señores, como les decía, ese servir significa esclavo de, pero mira las características. Mientras en un lado es humildad, en el otro lado hay orgullo. Mientras en un lado hay fe, en el otro lado es caminar por vista. ¿Sí ves? En un lado es fe, en el otro lado es caminar por vista. En un lado es mirar al cielo y en el otro lado es mirar lo terrenal. Tenemos que caminar es por fe, no por vista. Tenemos que mirar lo de arriba, no lo terrenal, Y cuando se habla de las riquezas, ahí de ese Dios mamón es confiar en nosotros mismos y en esas riquezas. Confiar en nosotros mismos y en las riquezas. Entonces, mira que se ha infiltrado algo muy peligroso para la iglesia, y es lo que se ha denominado como el evangelio de la prosperidad. Yo quiero abordar 5 puntos. Yo sé que el tiempo nos va a ayudar. 5 puntos. Te voy a hablar del evangelio de la prosperidad, te voy a hablar si las riquezas son malas o no malas, te voy a hablar quién es el dueño de todo, qué venimos siendo nosotros y cómo nosotros podemos realmente examinar nuestro corazón. Ahí están, 5 puntos. El primero de ellos, yo quiero hablarte de ese evangelio de la prosperidad. Y yo sé que tú de alguna forma has podido escuchar algo de ello. Bueno, este evangelio de la prosperidad es conocido como el evangelio de la palabra de fe. Es conocido así. ¿Por qué? Porque es un evangelio donde se utilizan unas palabras llamativas, unas palabras donde el hombre es el que ordena. Entonces el hombre ordena decir: yo declaro, yo decreto. O sea, el hombre es el que ordena, yo, no Dios, sino el hombre es el que hace eso. Yo declaro, yo decreto, yo poseo, yo ordeno. Son unas palabras bastante llamativas. Por eso el ser humano cae muy fácilmente, porque es que te dicen: oye, tú puedes decretar, tú puedes declarar, tú puedes ordenar. ¿Yo puedo hacer eso? Sí, tú lo puedes hacer. Bueno, yo también lo voy a intentar. Entonces tiene esas características y es un evangelio donde se utiliza a Dios para fines personales. Se utiliza a Dios, imagínate, qué irreverencia, qué irrespeto, porque se utiliza para fines personales. Ahora, ¿de dónde procede todo esto? Pues fíjate que eso procede del siglo XVIII, de algo que se llama nuevo pensamiento, que va adicionado al tema de la metafísica y va adicionado al tema de la nueva era. Y entonces que ese que inicia eso, ¿sabes qué? Era una persona mentalista. Pero como se rodeaba con pastores cristianos, estamos hablando, por ejemplo, de la época allí en Estados Unidos, pues uno de esos le pareció bien decir: oiga, qué bueno que utilicemos algo de allí para atraer a la gente. Y entonces el pastor que trajo esto se llama William Kenyon. William Kenyon fue el pastor que trajo esto. Pero después le siguieron hombres como... inclusive los hemos hablado acá, como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, ¿no es cierto? También hemos Joel Osteen, que son realmente las personas que tienen más concurrencia dentro del campo cristiano. Cuando tú ves lo que hemos hablado acá, tú empiezas a comprender, porque si tú te das cuenta, los fariseos
sí conocían algo de la ley o conocían de la ley, pero malinterpretaban. Estamos hablando aquí de pastores, de personas que buscaban a Dios, pero su corazón estaba entenebrecido. Su corazón estaba dado, era a la codicia, a la avaricia. Y entonces mira, lo tremendo de todo esto es que ellos se fundamentan en ciertas características, ¿no? Se fundamentan en lo siguiente: la doctrina de la metafísica, en pedir, en tener fe y en recibir. La metafísica así trabaja, en pedir, tener fe y recibir. Y para ello tenemos que relajarnos, tenemos que controlar nuestra mente, tenemos que visualizar las cosas y tenemos que dejar que nuestras emociones fluyan. Esos son principios de la metafísica. Y si tú te das cuenta, cuando nos hablan de visualizar, oye, ¿por qué no visualizas el terreno, la casa, el carro? Pues te está hablando no del evangelio, te están hablando de la metafísica, que no tiene nada que ver con Dios, absolutamente no tiene nada que ver con Dios. Cuando te están hablando de esas palabras, yo decreto, yo declaro, yo lo poseo, yo ordeno, te están hablando de principios de la metafísica, principios espirituales de la metafísica. Claro, como de pronto son palabras llamativas, pues tú caes fácilmente en esas situaciones. Y si tú te das cuenta, vuelvo, y por eso yo nombré a estos personajes, porque son los personajes, por ejemplo, en América, en Norteamérica, donde son más seguidos. Iglesias grandísimas, que sus enseñanzas empezaron a recorrer por toda Latinoamérica. Y entonces tú te vas a dar cuenta que en una iglesia que rápidamente utilice estas armas que son del enemigo, rápidamente va a crecer. Rápidamente va a crecer. Porque nosotros llevamos acá 2 años, vamos para 2 años y medio. Y entonces podría decir, no, es que debería haber más gente. Una de esas personas debería decir, es que debería haber más gente, deberían estar ya en otro lugar. Pero si nosotros llevamos los principios bíblicos, nos damos cuenta que no es por esas estrategias, es porque realmente el Señor añade a las personas que van a venir a la iglesia. Es el Señor, no es la estrategia humana, no es nada de eso. Y fíjate que cuando tú ves esos mecanismos de la metafísica, ¿no?, de los que algunos pudieron anotar, que es esa relajación, hay que relajarse uno para poder recibir. Hay que controlar la mente para poder recibir. Cuando te hablan de controlar la mente, pues tú dices, no, pues esto ya no es de Dios, ¿no es cierto? Pero como eso te lo camuflan. Visualiza, bueno, visualiza si lo hablan. Fíjate que eso sí lo hablan. Y ahí no nos hemos dado cuenta de eso. Porque controlar la mente, tú me escucharás, controlar la mente, tú dirás, ese pastor se desvió, no volvamos por allá. Pero cuando te dicen visualizar, pues tú no le ves tanto problema. Pero esos son principios de la metafísica. Y lo otro es el tema de darle rienda suelta a las emociones. Claro, muy importante esto, las emociones nos las entregó el Señor. No estamos en contra de las emociones porque es una característica del ser humano. Pero cuando hay un desequilibrio de las emociones, las cosas se complican. Las cosas se complican. Y fíjate que, por ejemplo, diferentes religiones en el mundo, una por ejemplo en la India, no sé si ustedes han escuchado del Kundalini. ¿Alguien ha escuchado algo de eso? Es una religión que le da una libertad tremenda a las emociones y donde opera un falso Espíritu Santo. Bueno, si no sabías, ven el viernes y te comentamos este viernes en la jornada de oración qué es ese espíritu, donde las emociones están, y en internet lo puedes ver videos y inmediatamente vas a conectar. ¿De qué estoy hablando? De una falsa imitación del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo te he dado estos nombres, yo te los doy para que te cuides de esos nombres que acabé de entregar.
Imagínate, ¿tú qué crees cuando Lutero pone las premisas, ¿no es cierto? Las premisas sobre realmente cómo se había desviado la Iglesia Católica. Pues Lutero no se estaba escondiendo. Lutero estaba diciendo, es que la Iglesia, el papado, se ha desviado. Cuando puso las tesis, ¿no? Él no se estaba escondiendo y estaba dando el nombre del Papa. Porque como a veces nos dicen, no, es que no hay que dar nombres porque ¿dónde está el amor y dónde está la misericordia? No, pues vamos a darnos cuenta cómo debemos alejarnos de eso. Hay que decirlo porque si no tú sigues buscando lo mismo, tú sigues buscando en internet ese tipo de personajes que lo que va a hacer en ti es dejarte estático, falta de crecimiento, dejarte en stop. Eso va a suceder en ti. Por eso lo decimos. Y lo más terrible es que aquí en Colombia hay un instituto muy grande que maneja esas características. Todo eso es lo delicado. Todo eso es lo delicado. Y en algunos estuvimos muy presentes para estudiar, o en algunos hemos estudiado. Algunas personas han estudiado ahí. Pero eso es el principio de la palabra de fe. Y esa palabra de fe, para que tú lo puedas entender, es que tú tienes el control. ¿Y sabes qué? El control tú no lo tienes. No. El control lo tiene Dios. Nosotros no tenemos el control. Y esto es un ejemplo que, mira, cuando yo empecé a recibir eso donde me congregaba, yo decía, esto se me hace raro. Yo no lo entendía muy bien, se me hace raro, pero si yo siendo hijo, ¿cómo voy a adoptar la posición de papá? Ahora yo mando a mi papá. Y digo, pero esto no es así. Yo no puedo llegar aquí a mi papá y eso porque si soy pequeño mi papá me da una muenda. Si lo respeto, ¿no? No, pero esto no es así, oiga, yo esto no sé, a mí esto no me suena, ¿no? Y los versículos que ponían eran tergiversados, y entonces yo salía como confundido. Yo decía, no, pero ¿cómo así que ahora yo soy más poderoso que mi papá? No, pero si mi papá fue el que me dio la vida, yo tengo que respetarlo. La Biblia me dice que debo honrarlo y ahora no entiendo. Salía muy confundido. Pero bueno, ¿por qué? Porque tampoco leía muy bien la palabra de Dios. Y entonces, pues eso ocurría. Mira, entonces para ese evangelio de la prosperidad, ¿qué debemos entender? Marcos 8:36. Marcos 8:36. 3 características que debemos hacer frente a ese evangelio de la prosperidad. 3 características. Marcos 8:36. Rápidamente busquémoslo en nuestras Biblias. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Para que por favor lo busquemos. Esto básicamente nos hace referencia es de qué nos sirve, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Marcos 8:36, ¿ya lo tienen? Ok. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Claro, imagínate qué estará pasando con esas personas. Esas personas creen que están dando una palabra de bendición, una palabra de Dios, pero ellos así están perdidos. Ellos así están perdidos. Ellos así están perdidos. O sea, lo que tenemos que entender en ese primer punto es que la prioridad del creyente no está en lo terrenal. Por eso sacamos por fuera ese evangelio de la prosperidad, cuando entendemos que la prioridad del creyente no es lo terrenal. Ese es el primer punto para eliminar de nuestra vida el evangelio de la prosperidad, porque muchas iglesias han crecido con el evangelio de la prosperidad. Y entonces Dios tiene misericordia de nosotros y Dios nos permite correr el velo. Y uno dice, gracias Señor, gracias, ayúdame a que mi mirada no esté fundamentada en las riquezas. Bueno, segundo punto, vámonos a ir a 1 Timoteo 3:3. 1 Timoteo 3:3. 1 Timoteo 3:3. Donde nos dice la palabra de Dios, y ahí está hablando también del que anhela servir, del que anhela el obispado, el que anhela ser pastor. Pues si aprendió eso, lo que debe hacer es, si lo anhela realmente y tener un corazón contrito y humillado, lo que tiene que hacer es
corregir. Entonces mira, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Y cuántas de esas personas cumplen realmente ese requisito? Porque yo di un ejemplo hace poco, ¿no? Las personas creen que uno es pastor es para llenarse de plata. Las personas creen que uno es pastor es para tener guardaespaldas. Las personas creen que uno es pastor es para tener una camioneta blindada. Y eso no aparece en la Biblia. Eso no es de la Biblia, eso es de otra Biblia, eso es de otro pensamiento. No, si hay alguno que aquí anhele el pastorado, gloria a Dios por ello, gloria a Dios, pues mira, tienes que mirar esos requisitos. Si tu corazón es codiciable, mejor examínate. Si tu corazón está lleno de avaricia, mejor examínate. ¿Y entonces qué debe hacer? Pues esa persona, pues arrepentirse, porque si hay una persona que estuvo viviendo en ese evangelio de la prosperidad y tiene esas características, pues cuando recibe la verdad, ¿qué es lo que hace uno? Arrepentirse. Eso es lo que se tendría que hacer. Y miremos 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:11. Algo adicional que debemos hacer para eliminar ese evangelio de la prosperidad. 1 Timoteo 6:11. Y es apartarnos de esos falsos maestros. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye, apártate de esas falsas doctrinas, de esos falsos maestros que han venido para engañar, que han venido para distorsionar el mensaje de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos. Tenemos que hacerlo. Algunos dirán, ¿y dónde está la misericordia? Bueno, tenemos que apartarnos. Y tenemos que realmente es seguir la palabra de Dios. ¿Nuestra misericordia cuál es? Seguir la palabra de Dios. Y dejar que Dios se encargue. Dios se encargará. Si Dios tiene para que esa persona se corrija, va a corregir. Y si Dios tiene para que esa persona realmente sea un falso maestro y se vaya para el infierno, pues así será. Porque todo lo sabe Dios, todo lo sabe Dios. Dios sabe quién es quién y bajo qué características está haciendo las cosas. Dios lo sabe todo. Ahora, Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va solita, solita. Bueno, Dios lo sabe, pero la gente se va solita, solita. Bueno, entonces ahí tenemos esas tres características para que el evangelio de la prosperidad no esté en nuestra vida. ¿Cuál? Pues poner las cosas no en la mirada, no poner nuestra mirada en el mundo, sino en las cosas de Dios, arrepentimiento y apartarse de esos falsos maestros. Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos rápidamente con el segundo punto. El segundo punto nos dice, pasando este evangelio de la prosperidad, es, ¿y entonces las riquezas son malas? ¿Y entonces qué hago? ¿Las riquezas son malas? Pues bueno, resolvamos rápidamente esa pregunta. ¿Las riquezas son malas? ¿O tener bienes es pecado? Miremos rápidamente qué nos dice Proverbios 11:28. Proverbios 11:28. ¿Tener riquezas es pecado? Es la pregunta. ¿Tener riquezas es pecado? Proverbios 11:28. Busquemos ahí, vamos a estar mucho en Proverbios, vamos a mirar 2 o 3 versículos de Proverbios para resolver esta pregunta. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. O sea, vamos entendiendo que si tú estás confiando en tus bienes, ahí hay un problema. ¿Sí ves? Te está dando ahí una característica, que si tú confías en tus riquezas, tienes problemas. O sea, Dios te da las riquezas también, porque si tú lees Deuteronomio, te vas a dar cuenta que Dios está ahí en las riquezas, Deuteronomio 8. Vamos a ver si de pronto lo alcanzamos a mirar. Pero el problema, ahí dice Deuteronomio, es que cuídate de no olvidarte del Señor cuando tengas estas cosas. Cuídate, ¿sí ves? Ese es el problema.
que quizás empezamos a recibir y entonces ya no vamos a la iglesia, quizás entonces ya utilizamos nuestros recursos para nuestros propios intereses, para nuestros propios bienes. Eso es lo que nos amonesta la palabra de Dios. Miremos ahí también Proverbios 23, sigamos en Proverbios 23, versículos 4 y 5. Porque tú puedes tener, gloria a Dios, que el Señor te ha bendecido, gloria a Dios, pero ¿cuál es tu corazón frente a eso? ¿Cuál es tu corazón frente a todos esos bienes? Cuidado, te hacen algo con tus bienes porque inmediatamente, ay no, bueno, ahí cambia todo, ¿sí ves? Ahí cambia todo, porque tú dices, vuelvo y digo, el planteamiento del inicio, tú quieres ir al cielo, pero quieres acumular riquezas en la tierra, y ese planteamiento no es válido en Dios. No es válido en Dios. Proverbios 23, versículos 4 y 5. Proverbios 23, versículos 4 y 5. Que nos dice nuevamente que la riqueza en sí no son malas. Lo malo es bajo qué características está nuestro corazón. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Versículo 5. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así es. Tú un momento hoy tienes y mañana no sabemos. Así son las riquezas. Y entonces, ¿tú vas a poner la mirada en eso? No la pongas. Si Dios te da bienes, vuelvo y reitero, gloria a Dios. Pero si tú pones tu mirada en las riquezas, hasta ahí llegaste. Pongamos ejemplos rápidamente. Muchos de los que hemos estudiado cuando no conocíamos de Dios, nuestro objetivo ¿cuál era? Estudiar tal carrera y mirar la que nos diera más dinero. Qué error tan grande. Pues mejor no estudies. Tremendo, ¿no? Pues es mejor así. Pero ¿no es cierto que así nos han enseñado? ¿No es cierto? A ver, vas a salir del colegio, a ver, la universidad, papá y mamá, ¿y esa carrera sí da plata? No. Ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema, ¿sí ves? Y entonces, claro, eso nos confronta el corazón y entonces eso es lo que tenemos que corregir, eso es lo que tenemos que cambiar, porque esa es la mentalidad de nosotros los seres humanos, lo que nos dé dinero. ¿Sabes qué? ¿Por qué existe el narcotráfico? Porque es un dinero muy fácil, es un dinero relativamente fácil. No hay que sudarla mucho. Bueno, el proceso sí, porque uno tiene que sembrar, pero el que ya está en los momentos de recibir, pues no hizo nada. Los otros son los que hacen y el otro solamente recibe. Entonces, démonos cuenta para resolver esta primera pregunta que las riquezas en sí no son malas. El problema es el ser humano y cómo las utiliza. ¿Cómo utilizamos eso? Ese es el problema. La tercera pregunta, ¿no? ¿Quién es el dueño de todo? Ya lo sabemos, pero miremoslo con dos versículos bíblicos. ¿Quién es el dueño de todo? Deuteronomio 10:14. Deuteronomio 10:14. Esto es para que ese corazón así que tenemos como con riqueza y todo eso, ya lo podamos entender muy bien y nos demos cuenta que el dueño de todo es Dios. Deuteronomio 10:14. Deuteronomio 10:14. Nos dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ahí está claro. Está claro que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Entonces ya se le empieza a quitar uno como esas ganas de tener y tener y tener. Dios es el dueño de todo. Miremos otro soporte bíblico de esta pregunta en Salmos 24:1. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Respuesta, pregunta, ¿quién es el dueño de todo? Respuesta, Dios. Salmos 24:1, donde nos dice la palabra de Dios en Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, en el mundo y los que en él habitan. Ahí lo tenemos claro. Dios es el dueño absolutamente de todo. Entonces nosotros, ¿qué venimos siendo? Mayordomos, administradores. Miremos Deuteronomio, el que les había dicho, Deuteronomio 8, del 11 al 14.
Miremoslo, ¿sí ves? Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 14. Ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros somos administradores, mayordomos aquí en esta tierra. Deuteronomio 8, 11, 14. Vamos a leerlo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es una palabra para todos, pero también especialmente para nosotros los pastores. ¿Cuántos se han olvidado realmente de ese Dios? El Dios verdadero. ¿Cuántos? Y estoy hablando también de los pastores. Solamente observa, hoy en día está en práctica una reforma tributaria. La reforma tributaria es perentoria para el gobierno porque está en déficit. O sea, gastó más de lo que tenía. Esto es para los que conocen algo del tema de economía. Gastó más de lo que tenía y desde el año pasado debió haber hecho esta reforma tributaria. ¿Por qué? Así rápidamente, no soy un gran experto, pero te puedo dar una ilustración. Los precios del petróleo estaban excelentes y Colombia estaba, mejor dicho, en abundancia. Pero cuando los precios del petróleo bajaron, ahí se dieron cuenta que se gastó más. Y la reforma tributaria, según los analistas, esto lo dicen los analistas, se debió aplicar el año pasado. Y entonces ahora están corriendo, ¿para qué? Para que antes, en esta legislatura, se apruebe, antes del 31 de diciembre, se apruebe esta reforma tributaria. ¿Por qué hablo de la reforma tributaria? Porque ahora hay un artículo donde dice que para las iglesias deben generarse un impuesto. Y entonces dice, las iglesias que tengan librerías, que tengan colegios o cualquier otro tipo de actividad, deben hacerlo. Y entonces uno dice, bueno, yo no estoy en contra del tema de una librería como tal, pero aquí no. Una librería cristiana, maravilloso. Yo no estoy en contra de un colegio, por supuesto que no, qué maravilloso, nuestros hijos que puedan estar en un colegio, pero ¿cuál es el deber de la iglesia? Está muy claro en Mateo 28, id y hacer discípulos, ese es el deber. Ahora que aquí salgan hermanos, mi hermano dice, vamos a montar una librería, gloria a Dios, comprémosle allí los libros de edificación, vamos a hacer un colegio, aquí hay hermanas, hermanos pedagogos, pedagogas, gloria a Dios, sí me entienden, pero la iglesia, ¿por qué? Y mira que inmediatamente la gente relaciona todo eso y eso es entrada de dinero. Tan bonito, ¿no es cierto? Que nuestros hijos estén estudiando en un colegio cristiano, pero los colegios cristianos son los más caros. Ay, Dios mío. Qué tristeza, ¿no es cierto? Bueno, pero todos dijeron sí, y una cosa tremenda. Qué tristeza. Vuelvo y digo, no me malinterpreten, yo no estoy en contra de un colegio cristiano, yo no estoy en contra de una librería, pero con todo respeto, aquí no van a encontrar eso. Aquí nunca lo van a encontrar, nunca. Vuelvo y digo, gloria a Dios, nos dará mucha alegría y si aquí hay pedagogos, nuestros hijos irán allá, gloria a Dios, nuestros hijos irán allá, porque conocemos, si un hermano dice, miren, Dios me ha bendecido con estos recursos, quiero ubicar una librería con CDs, bueno, gloria a Dios, no estoy en contra de eso, pero la iglesia tiene otra labor y es clara, en Mateo es clara, no le busques más. Ahí dijo la gran comisión, son órdenes de Jesús. El resto es que nosotros queremos demostrar más como los fariseos de la época. Bueno, entonces la iglesia haga esto, la iglesia haga lo uno, lo haga lo otro. Lo mismo, si aquí hubiese médicos y se quisiera trabajar en una clínica, lo mismo, gloria a Dios. Y estuviera uno en contra de una clínica con principios y valores, por supuesto que no. Nada de eso, gloria a Dios, pero la iglesia no, por eso se ha tergiversado y por eso dicen, no, es que la iglesia solamente produce dinero. Y tú escuchas las entrevistas de las personas, dicen, sí, sobre todas esas cristianas, sobre todas esas que... Yo digo, pues date cuenta,
Solamente mira los noticieros y te vas a dar cuenta que entrevistan a gente del común y dicen, sí, claro, desde hace rato debían poner en cintura a esas iglesias. Entonces, bueno, sigamos avanzando. Bueno, ya nos damos cuenta que nosotros somos mayordomos. Y finalmente, el último punto es, ¿cómo honramos entonces a Dios? Y honramos a Dios bajo estas características. O sea, ¿cómo nos liberamos de esa codicia y de esa avaricia? Miremos Proverbios 3:9. Proverbios 3:9, vamos a mirar 2 versículos. Y más adelante vamos a mirar Hechos 20:35. Pero miremos primero Proverbios 3:9. O sea, Proverbios 3:9 nos dice que mientras los van buscando ahí, con nuestros bienes honramos a Dios. Y con la primicia de nuestros frutos honramos a Dios. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir ello? Nuevamente reitera esto, que Dios es el dueño de todo, pero que Dios en su infinita misericordia nos permite tener algunas cosas. Con esas cosas honramos a Dios. Honramos cómo las utilizamos. ¿Cómo utilizamos eso? ¿Sí? Estamos utilizando eso que nos llega de muchas formas. Mira que tengo este pasaje y Hechos 20:35, busquemos Hechos 20:35, donde nos dice, Hechos 20:35, que es mejor dar que recibir. Y esto, miremoslo en todo el contexto, en todo, porque no solamente me refiero al tema de dinero, pero incluyámoslo ahí, porque es que hay que decirlo así. Miremoslo en todo el tema. Cuando digo es mejor dar, estoy hablando también del tema del dinero, ¿no? Del apoyo que tú puedes brindar a la congregación donde tú estás. Por supuesto, miremos Hechos 20:35 nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces, ¿nosotros qué podemos dar? Mira, nosotros qué podemos dar. Nosotros damos de nuestro tiempo hacia los demás. Debemos dar de nuestro tiempo hacia los demás para quitar la avaricia, para quitar la codicia. Nosotros podemos dar un abrazo a aquella persona que lo necesita. Nosotros también podemos dar una palabra de aliento a aquella persona. Vuelvo y digo, hablo de todos los elementos, hablo también del dinero, ¿no? Pero es que hay que tenerlo todo, porque alguien dirá, no, pues yo no tengo dinero, pero hay muchas cosas para dar. Pero cuando tengas, apoya la obra de Dios y apoya a los necesitados. Entonces, damos nuestro tiempo, damos un abrazo, damos una palabra de aliento, damos alimento al necesitado, damos una visita al enfermo, a la persona que está en la cárcel, al huérfano, a la viuda. Compartimos una sonrisa al que está triste, es decir, damos una sonrisa al que está triste. Y también damos dinero. ¿Por qué? La obra necesita de eso. Fíjate que la obra, de todo eso necesitamos. Se necesitan de recursos, pero se necesitan también de personas que den su tiempo para la obra de Dios, ¿sí ves? Se necesitan de personas que puedan estar pendientes los unos de los otros para que cuando hay alguna dificultad, esa persona le pueda dar una palabra de aliento, ¿sí ves? Y esa es la forma para quitarnos de nosotros la avaricia que hay en nuestro corazón, la codicia que hay en nuestro corazón, porque tú no estás esperando nada a cambio cuando vas a visitar a esa persona. Vamos a ver qué me da. No estás esperando nada a cambio. Tú sabes que ahí más bien lo que estás haciendo es que tu corazón se esté puliendo, de que tu corazón se esté limpiando. ¿Sí? Vuelvo y reitero ya en esta parte final, para hablar por ejemplo del tema del dinero. Cuando hablamos del tema del dinero, esto es muy sencillo. Si tú ves que en este sitio pues se administra de la mejor forma humanamente posible los recursos, pues tú apoyas aquí la obra de Dios, porque esto nos va a servir ¿para qué? Esto nos va a servir para poder llegar a otras personas, para poder evangelizar, cumplir la gran comisión. Aquí yo no te voy a decir, oye, ¿sabes qué?
pues Dios me ha dado una revelación para que vamos a hacer ahora un colegio y todos contentos. Pero yo les digo, ese colegio va a ser gratis, entonces más contentos se ponen. No, ¿sí? No. ¿Sabes qué? Eso no va a suceder en este sitio. No va a suceder en este sitio. ¿Pero para qué necesitamos recursos? Para seguir hablando de la palabra de Dios. Utilizamos las emisoras, utilizamos los pies, el vehículo, lo que fuera. Necesitamos de recursos para hablar de la palabra de Dios. Ahora, si tú vieras o si tú ves que los recursos son mal administrados, no hagas parte de mi pecado, porque yo estaría pecando y tú haces parte del pecado. De alguna forma tú estás consintiendo ese pecado. No hagas parte de eso. No hagas parte del pecado. Porque en vez de ser de bendición, pues realmente todos nos convertimos en unos pecadores, porque solamente por quedar bien o por decir es que tengo que cumplir algo, no. Todo lo que tú haces lo haces de corazón y lo haces por convicción para la obra de Dios. ¿Y por qué ves eso? Necesitamos tener corazones dispuestos. Por algo el Señor nos dice que no podemos servir a dos dioses. Vamos a finalizar con Jeremías 5, 26, 29. Con este finalizamos. Último versículo de hoy. Jeremías 5, 26, 29. Jeremías 5, 26, 29. Practiquemos esto. Démosle el tiempo a los demás. Practiquemos el dar una palabra de aliento. Practiquemos el dar un abrazo. Practiquemos el dar una sonrisa. Con lo que Dios nos ha bendecido en recursos, demos para la obra. Practiquemos el dar un almuerzo, un desayuno a alguien que lo necesita. Practiquémoslo. Hagámoslo. Así nuestro corazón se desprende de todas esas cosas. Jeremías 5:26. Vamos a leer hasta el 29. Dice la palabra de Dios: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. Versículo 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Primeramente, y lo digo con el mayor respeto, esto es para nosotros, o sea, los que estamos en un púlpito, pero también es para ti. ¿Sí ves? Dice ahí, hombres impíos, o sea, que no conocían a Dios y hablaban en nombre de Dios. ¿Cómo están repartidas las riquezas? Y no con esto, quiero que como que vean, no, es que el pastor está juzgando. Bueno, vamos a mirar más adelante ahí en Mateo 7, habla sobre eso. Y vamos a mirar qué características tiene realmente el juzgar. ¿Cuáles son las características? Por eso está en la palabra de Dios. Pero con esto no quiero que se mire que aquí no, que se está juzgando, entonces está limpio uno. No, le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Ese debe ser nuestro corazón día a día, que el Señor nos ayude. Mira, uno lo lee y el que lo lee debe tener confrontación. Dice, ¿el Señor nos encargará de esas personas? Sí. Y entonces, si yo estoy así como mal, no. Yo digo, yo tengo que postrarme y pedirle perdón a Dios. Si yo leo ese pasaje y yo digo, no, esto no tiene nada que ver conmigo, no. Yo leo ese pasaje y yo digo, Dios mío, porque si tú te das cuenta, ¿sí ven cómo estaban esas casas? ¿Cómo cambia la persona? Es decir, una persona que de un momento a otro tenía una casa, un ejemplo, de 100 millones y apareció con una casa de 800 millones. Recuerda lo que vimos hace 8 días, ¿no? Los trajes, la ropa. El ropero lleno. Después de que tenía 3, 4 vestidos, 2, 3 vestidos, el ropero lleno. Pero ¿a costa de quién? De hablar de Dios. No puede ser eso. Pero tú te vas a dar cuenta con respecto al Evangelio de la Prosperidad que la persona del Evangelio de la Prosperidad, generalmente él y unos poquitos tienen una prosperidad enorme, pero la iglesia, pobre.
Él sí, imagínate, carro blindado, guardaespaldas, mejor dicho, una agenda súper apretada, jet privado si se da el caso, ¿no es cierto? Pero lo demás, lo de la iglesia, generalmente la mayoría en dificultades. Unos poquitos que están alrededor de él, claro, porque alcanzan a tener eso. Y entonces decirle a esos pastores con el mayor de los respetos, ¿y dónde quedó, por ejemplo, el pasaje de Hechos? Obviamente no es tan fácil verlo hoy en día, pero eso es un principio y lo vamos a negar, que tenían todas las cosas en común. No porque los tiempos cambiaron, bueno, pero es un principio de la palabra. Es un principio de la palabra y la palabra es viva y eficaz. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Bueno, ¿por qué no nos ponemos en pie? Tengamos en cuenta algo. Ninguna persona puede servir a dos señores. Ninguna. Ese es el parámetro que nos ha explicado nuestro Señor Jesucristo en el marco del Sermón del Monte. Ninguna persona puede servir a dos señores. El Señor nos da herramientas para que eliminemos, si hay algo dentro de nosotros, eliminemos eso. Tú dirás, no, pues que le di aquí a mi tío, a mi hermana, a mi hermano. Está bien, por supuesto que viene a hacerlo, pero es mucho más fácil hacerlo entre la familia, ¿no? Qué bueno si empezamos a practicar eso por fuera de la familia. Por supuesto que hay que ayudar a la familia, claro. Entonces, pastor, ¿no ayuda a la familia? Sí, hay que ayudarla. Pero qué bonito, y sería mucho mejor que eso que practiques, el dar una palabra de aliento, el dar un abrazo, no solamente sea para la familia, sea también para otras personas que lo necesitan. Porque recuerda que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Nosotros debemos representar aquí a Cristo. Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.